Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos en el 4 de abril del año 2020. Estamos para disfrutar de este lindo sábado junto con nuestra familia, en nuestras casas, porque realmente queremos sentir la presencia de Dios, queremos sentir la presencia de nuestro Creador. Y qué bonito es orar juntos, disfrutar de este día de ayuno y de oración, porque estamos entonces en este gran programa mundial de 100 días de oración. Y hoy, 4 de abril, estamos todos, ¿cierto? La Iglesia Adventista, la familia Adventista, de forma mundial, estamos unidos en ayuno. Dios en su palabra y por inspiración a su profetisa nos dice en el libro de la oración: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas no es dada también, nos es dada también a nosotros. Qué gran oportunidad de que sintamos la presencia de Dios y que nos elevemos al trono de su gracia. Y entonces, en este momento, hay varias peticiones de forma general. Tenemos que orar para que nosotros como iglesia adventista local y de forma mundial podamos cumplir nuestra misión de anunciar al mundo que Jesús viene muy pronto. También debemos orar por la iglesia en Kenia, para que su Santo Espíritu esté con ellos por todas las necesidades que están atravesando. Debemos orar por los líderes de la iglesia de Burundi, en África. Ellos continúan siendo muy oprimidos. Debemos también orar por nuevas formas de evangelismo para llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a través del internet, ¿cierto? De alguna carta, de alguna llamada, de algún texto, pero necesitamos activarnos en esta misión. Debemos orar para que esta epidemia no llegue a nuestros hogares. Y si hay algunos hermanos que han sido afectados, oremos para que su cuerpo pueda estar fuerte y pueda resistir. Debemos orar también de encontrar esas prácticas de animarnos los unos a los otros. Debemos utilizar muchos métodos para de alguna manera que el estrés no llegue a nuestras vidas y podamos estar de forma equilibrada. Y debemos orar entonces por la misión noreste de Mindanao en Filipinas. Está batallando por falta de alimentos. Hay muchas necesidades. Tú tienes necesidades, nosotros también las tenemos. Pero recordemos, Dios es un Dios poderoso que puede hacer milagros, que pueda llegar a nuestras vidas de forma inmediata, pero debemos desarrollar nuestra fe. ¿Qué les parece si en estos momentos podamos orar, tener una oración de forma, ¿cierto?, que nosotros podamos sentir la presencia de Dios? Les invito, oremos. En esta hora, querido Dios, agradecemos tu presencia, agradecemos lo maravilloso que tú eres. Hemos sentido, Dios, las maravillas y los milagros que has hecho durante esta semana. Y queremos colocar todas esas peticiones en tus manos para que tú obres, para que tú, oh Dios, puedas solucionar cada una de las necesidades y dificultades que se han presentado. Pero sobre todo, Dios, queremos darte nuestro corazón en esta hora, que tú lo tomes, los transformes y que nuestro carácter sirva para anunciar a muchos que tú vienes pronto. Queremos, oh Dios, escucharte, sentirte y también sentir la paz que solamente tú puedes ofrecer. Bendice toda la programación de este día. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a sus familias, a sus amigos, a todos sus conocidos. Y que a cada momento, Dios, podamos decir de que eres un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Disfrutemos a continuación entonces de la lección de la escuela sabática. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Feliz sábado. Qué alegría poder cada día que nos encontramos los martes, los miércoles y hoy sábado en doble turno con la escuela sabática en este momento y
con el culto divino a partir de las 11 horas de aquí de McAllen, Texas. Queridos hermanos y amigos, estamos en un nuevo trimestre donde vamos a estudiar tanto nuestros jóvenes, nuestros niños, como los adultos. Vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia. Si ustedes notan, cada lección de escuela sabática, en cada trimestre, Dios en su inmenso amor coloca de manera oportuna la temática a ser estudiada. El anterior trimestre, todos nos gozamos del estudio del libro de Daniel, de las profecías del tiempo del fin, como que Dios nos ha estado preparando y ahora en la tranquilidad de nuestro hogar, con mucho tiempo que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, matrimonios, hermanos adultos, todos vamos a poder en este trimestre interpretar o aprender cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque no podemos estar en el templo, no podemos escuchar a un maestro de escuela sabática que nos enseñe la lección, no podemos escuchar el sermón de un pastor o de un anciano de iglesia. Ahora eres tú, soy yo, mi Biblia, mis folletos, mis lecciones, mis guías de estudio y mi Dios. Por eso te animo a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a estudiar hoy acerca de la primera lección, la base de la lección de escuela sabática para este trimestre. El tema es la singularidad. Si tienes tu folleto o tu lección, por favor ábrela. La singularidad de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. ¿Qué significa singularidad? A veces es un poquito difícil hasta pronunciar. Singularidad. ¿Qué significa? Es una característica, es una cualidad o detalle que distingue a una cosa de otras. Entonces, la Biblia es singular, es única, a diferencia de otros libros. Eso nos está diciendo. La Biblia es singular, es única. Tiene un detalle extraordinario a diferencia de otras. ¿Por qué? Yo creo que la Biblia es singular. Yo creo que la Biblia es singular, y a ver si coincides conmigo, porque se trata del libro más vendido de todos los tiempos. No hay ningún libro que hubiese sido vendido tanto a lo largo de las edades, inclusive es el libro que ha sido traducido en más idiomas reales o idiomas oficiales. Yo creo en la singularidad de la Biblia por su autenticidad. Está fuera de toda duda. Se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No hay incoherencias entre ellos, a pesar de ser más de 40 escritores que Dios eligió, y eso lo vamos a estudiar hoy. Moisés coincide con Pablo, Pablo coincide con Juan, Juan coincide con Isaías, Isaías coincide con Jeremías, en un periodo de 1600 años, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, con diferentes idiosincrasias, costumbres, pero todos guiados por el mismo hilo conductor, que es el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo en la singularidad por eso. Creo en la singularidad porque destaca la Biblia su continuidad. Va de la mano de la historia y nunca es incoherente. Creo en la singularidad de la Biblia porque la ciencia confirma que todos los hechos históricos que hay en la Biblia fueron reales. Creo en la singularidad de la Biblia porque ha sobrevivido a embates del enemigo a lo largo de la historia. Satanás siempre quiso destruir la Biblia, muchas veces quemarla, esconderla, y no solamente quiso, sino quiere también. Ahora ha sido reemplazada por la tradición, por las costumbres, por lo que dice la iglesia, por lo que dice un clero, pero la Biblia siempre ha salido a flote, nunca fue destruida. ¿Sabe por qué? Porque no es un libro, es la palabra de Dios. Yo creo en la singularidad de la Biblia porque contiene algo para cada persona. Lastimosamente muchos creemos es un libro antiguo, pasado de moda, pero la has leído, la has escudriñado. Mis amigos, en la Biblia hay para todos. En la Biblia encontramos drama, encontramos amor romántico, poesía, profecía, encontramos historia, misterio, intriga, ética, sabiduría, medicina
y sigue tú colocando más adjetivos o circunstancias o características que la Biblia tiene. Entonces tiene para todos. Yo creo en la singularidad de la Biblia porque la Biblia revela el futuro. Sin lugar a dudas, Daniel 2 nos habló de una profecía de 2500 años, paseando por diferentes imperios, y todo fue cumplido tal como la Biblia lo dice. Yo creo en la singularidad de la Biblia porque es una obra viva, eficaz, dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Yo creo en la singularidad de la Biblia. Por medio de su palabra podemos llegar a ser transformados y sobre todo conocer al autor de ella. Y queridos hermanos, la singularidad de la Biblia. Eso como introducción para entender por qué la Biblia es singular, pero la lección nos da cuatro aspectos fundamentales para solidificar la enseñanza de que la Biblia es singular. ¿Okay? En realidad son cinco: su tema principal, su origen, sus predicciones, su línea histórica y su poder transformador. Yo quisiera comentarte por qué la Biblia fue escrita. Tú recuerdas que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les permitió a Adán transmitir las verdades o la palabra de Dios, la voz de Dios, los designios de Dios, la voluntad de Dios de manera oral. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva le compartían a sus hijos a sus hijos, y así fue por un periodo de 2500 años. Desde Adán hasta Moisés no había algo escrito, no había una revelación escrita, la transmisión era oral. Pero hay muchas razones. Una de las más fundamentales es que por el pecado esa transmisión estaba sufriendo distorsiones, sea por el oído, sea por la falta de comprensión, sea por la influencia de Satanás. No se estaba transmitiendo de manera genuina, fidedigna. Por lo tanto, Dios en su inmenso amor dijo: no hay mejor memoria que algo escrito. Y Dios inspiró a Moisés para que empezase a escribir. El primer libro en ser escrito fue Job. Cronológicamente, Génesis, pero en escritura, en origen de escritura, Job. Después escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y después empiezan ya a escribirse los demás libros utilizando 40 escritores en un proceso, en un periodo de 1600 años. Desde Moisés, 1450, hasta el año 100 después de Cristo. Moisés el primero, Juan el último en escribir Apocalipsis. En esos procesos, la Biblia ha recibido diferentes embates del enemigo. Pero saben, es el libro de los libros. El 95% de las lenguas habladas en la actualidad tienen un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Entonces, más de estos datos, más de estas orientaciones, yo quiero invitarte a que estudiemos la lección de esta semana. La Biblia es singular por su tema principal. La Biblia es singular por su tema principal. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47. Deuteronomio 32, 37. Dice la palabra de Dios así: porque no son palabras vanas para vosotros, sino que de ellas depende vuestra vida. La Biblia, ante todo, hermanos, es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, pero no como un libro, como un amuleto, sino contiene su voluntad, sus designios, sus planes, los sueños de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? ¿En qué consiste su mensaje? En un mundo de muerte, Dios quiere darnos vida, vida en abundancia, dice San Juan capítulo 10, verso 10. ¿Y cómo lo va a hacer?
a través de Jesucristo, el tema central de las Sagradas Escrituras. Él es el autor de nuestra salvación. Sabes que el Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento lo presenta. El Antiguo Testamento lo profetiza y el Nuevo Testamento lo verifica su exactitud y su cumplimiento. Por lo tanto, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Cuando yo me salgo de la Biblia, cuando yo quito a Jesús del centro de las Sagradas Escrituras, se produce una confusión entre el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, interpretaciones, pero cuando yo coloco a Cristo como el centro, la Biblia y su enseñanza y su aprendizaje fluye. Entonces, primera singularidad, Cristo es el centro. En El Camino a Cristo, página 88, uno de los libros del Espíritu de Profecía nos dice: el Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel a quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa, he aquí yo vengo pronto, leemos acerca de sus obras, escuchamos acerca de su voz, y si deseamos conocer al Salvador, estudiemos la Biblia. Por lo tanto, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Es Jesucristo. Ese es algo singular que la hace especial, y lo que le da poder a la palabra de Dios es Cristo en el centro. Cristo en el Génesis, Cristo en el Apocalipsis. Entonces, su segundo punto para la lección de hoy es su origen. Vamos a la Biblia. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Según de Pedro 1, 21. Dice la palabra de Dios en el verso 21 lo siguiente: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su origen está en Dios, es su voz, es su voluntad. Ahora, ¿cómo fue eso? Aquí tenemos que aprender tres palabras, queridos hermanos. ¿Qué es revelación? ¿Qué es inspiración? ¿Y qué es iluminación? Revelación es un acto divino mediante el cual Dios se da a conocer, se muestra, se revela, y lo hace en dos tópicos: la revelación general por medio de las cosas creadas, la naturaleza, y la revelación específica, que es por medio de Cristo y de su Biblia. Dios se da a conocer. Por eso el libro de Apocalipsis significa revelación, es correr el velo. En un griego actual es destapar la olla, es para ver lo que hay dentro. Dios se revela, eso es revelación. ¿Qué es inspiración? Puedes tomar notas si gustas. Inspiración es un acto divino también, mediante el cual Dios capacita al profeta para entender los sueños y las revelaciones de Dios, que Dios le dio a él, y poder comunicarlo de manera fidedigna y por lo tanto normativa. Eso es inspiración. Lo que Dios hizo en estos 40 profetas o 40 escritores es inspirar su mente, contarles su voluntad, y ellos escribieron de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter. Por lo tanto, la Biblia en su contenido, en su mensaje es perfecta, pero en la transcripción de los designios de Dios puede haber tal vez uno que otro, no error, pero incoherencia. Tal vez algún discípulo vio que fueron 10 leprosos, el otro vio que fueron menos leprosos, pero al final fue cómo vio el discípulo y cómo escribió. Es como que tú y yo vemos un accidente en la esquina de la calle 10 aquí en McAllen, y los tres, tú y yo, escribimos el relato para el periódico. Tú vas a escribir quizás mitad inglés, mitad español, porque naciste en Estados Unidos. Yo voy a escribir con términos
de José Luis Cabrera, un poco boliviano, un poco chileno, un poco latino, quizás con algunas palabras en inglés, pero el accidente es el mismo. Eso es inspiración. No hay la teoría del dictado. No es que Dios le dijo en el principio, creó, Dios, lo cierto. No es así. Dios inspiró la mente y ellos escribieron conforme a lo que ellos eran. Entonces, en cuanto a su origen, hermanos, son estos 40 escritores que Dios eligió de manera dedicada, principal. Tenemos un Moisés que fue un dirigente militar, universitario, un hombre muy capaz. Por eso leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y leemos Job, y su lingüística, su gramática es sólida. ¿Por qué? Porque fue estudiado. Pero encontramos un Amós, ganadero y recolector. Encontramos un Samuel, un joven Samuel, un Jeremías, sacerdote. Encontramos un David y Salomón, que fueron reyes en la historia. Un Ezequiel y Daniel, que escribieron desde el exilio, en su contexto de sufrimiento. Un Mateo, que fue cobrador de impuestos, fue director de impuestos internos. Un Pablo, erudito, fariseo y viajero incansable. Encontramos un Juan, anciano, aprisionado en la isla de Patmos. Encontramos un Lucas, atención médicos. Lucas fue médico y él lo que hizo en San Lucas es una monografía, una investigación. Por lo tanto, Lucas, los datos que él tiene son contundentes porque son el resultado de un estudio universitario por un médico. Encontramos un Pedro, pescador, sencillo, práctico, emotivo, sanguíneo, colérico. A estos hombres Dios eligió para escribir las Sagradas Escrituras. Diferentes oficios, diferentes edades, diferente nivel cultural, diferentes personalidades, circunstancias, pero todos permitieron ser usados por Dios. ¿Por qué hay tanta coherencia en la Biblia? Desde su origen es porque la mente, una sola mente, la mente de Dios dirigió todo. Eligió a los profetas, dirigió sus mentes, inspiró sus mentes. Por eso la Biblia es tan poderosa. Otro aspecto, el tercer aspecto de su singularidad tiene que ver con sus predicciones. Mis amigos, hay muchos profetas falsos hoy en día. Profetas que se equivocan. Una de las características de un verdadero profeta o de una verdadera profecía es su cumplimiento. Y por lo tanto, la Biblia tiene predicciones. Vamos a ir a la Biblia en Amós capítulo 3. Amós, quizás te va a costar un poquito encontrarlo. Está al final del Antiguo Testamento. Amós, antes de Miqueas, antes de Abdías, Amós, y después de Joel. Amós capítulo 3, verso 7 dice así: pero no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios eligió sus profetas y Él les reveló los secretos. El Antiguo Testamento revela lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. El libro de Daniel revela lo que iba a ocurrir en esta historia desde Babilonia hasta nuestros días, pasando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta nuestros días, cuando Roma se divide en 10, que son los 10 dedos de la estatua, que son los países europeos. ¿No es cierto? De los francos, de las 10 tribus nómadas, de los francos viene Francia, que está sufriendo muchísimo hoy en día con la pandemia. Viene Italia, viene España, de los burgundios, de los érulos, de estas 10 tribus. Pero esa estatua fue intervenida por una piedra que es la segunda venida de Cristo. En otras palabras, la Biblia predice a Daniel, que vivió en el año 605 a.C., que iba a ocurrir durante todos estos imperios hasta nuestros días. La Biblia es el libro de los libros de la predicción y todo se ha cumplido con exactitud. ¿Sabías tú que aproximadamente 35% de la Biblia son profecías? Interesante, ¿no es cierto?
Dios anunció entonces con antelación lo que iba a ocurrir para que cuando suceda podamos creer. Ejemplo, Jeremías 33:15, por el tiempo no vamos a buscarlo, dice que era descendiente de David. Miqueas, hablando de Jesucristo, todos predijeron que iban a nacer en Belén. Miqueas dijo, en Belén van a nacer. En Malaquías dice que fue precedido por Juan el Bautista, profetizado. Zacarías profetizó, predijo que él iba a entrar en Jerusalén en un asno. Isaías predijo que él iba a ser golpeado y herido. Isaías también 53:7 que no se defendería. Zacarías predijo que sus discípulos iban a huir. Salmos, el salmista predijo que serían clavados sus pies y sus manos. Y en Salmos también que se iban a repartir sus ropas. En Isaías, que sería sepultado en una tumba de ricos. En Salmos, que su cuerpo no se iba a romper ningún hueso. Y en Oseas 6:2, que él iba a resucitar el tercer día. Ahí les presenté prácticamente 12 predicciones del Antiguo Testamento que mostrarían su cumplimiento en el Nuevo Testamento, predicciones para el futuro y que se cumplieron. Por lo tanto, la Biblia es singular por sus predicciones, la Biblia es singular por su origen, la Biblia es singular porque es la palabra de Dios. Entonces, no hará Dios nada sin que revele sus secretos los profetas. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque está profetizado que la última profecía que falta que se cumpla es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y tú y yo ahora estamos cumpliendo esa profecía. Ahora me encanta ver Facebook. Yo había dejado el Facebook, les comento. ¿Por qué? Porque era puro egolatría. Que yo hice esto, yo hice esto otro. Ahora veo Facebook. Si bien es cierto, hay tristezas que en Nueva York continúa, que Estados Unidos está por llegar a 300.000 infectados, que ya pasamos el millón en el mundo entero y que esto está desbordado, si bien es cierto, pero también en Facebook está, vamos a salir juntos, Dios es nuestro buen pastor, Dios, hay muchos mensajes hoy en día y cada mensaje de Facebook, cada mensaje en YouTube, cada pastor, solamente en la iglesia adventista somos más de 19.000 pastores que estamos predicando en esta hora, desde nuestros hogares, desde nuestros templos. Se está predicando el evangelio a todo el mundo. ¡Qué maravilla! Pero cuidado con poner fechas. Cuidado con decir que esta pandemia, este virus, es una de las plagas de Apocalipsis. Cuidado con decir que en 7 años más Jesucristo viene. Cuidado con colocar fechas, cuidado, porque las predicciones, todas las profecías tienen su cumplimiento en 1844 y a partir de ahí yo no puedo poner una fecha. Es irresponsable, por más sincero que sea el hermano, la hermana, el pastor, el religioso, es irresponsabilidad colocar una predicción hoy, 2020, 4 de abril, para de aquí a 7 años. Son especulaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la hora ni el día nadie lo sabe, solo el Padre. Ni Jesucristo, solo el Padre. Y si Él no lo sabe, ¿lo voy a saber yo? ¿Lo va a saber el pastor que sacó ese video en YouTube? ¿Lo va a saber el hermano que interpretó las Sagradas Escrituras así? Mucho cuidado con las predicciones. La Biblia entonces es singular por su tema principal, por su origen, por las predicciones, y le da autoridad a las predicciones. ¿Por qué? Porque son su cumplimiento. Son su cumplimiento. Saben, queridos hermanos, tal vez hay una pregunta a esta altura, pero ¿cómo yo sé que lo que se dice que es Antiguo Testamento es Antiguo Testamento? ¿Cómo yo tengo seguridad que este no es un libro inventado? Nos salimos un poquito de la Biblia y nos vamos a la historia. En el año 1947, un joven descubrió los rollos del Mar Muerto. Y ahí se descubrieron, estaba caminando, tirando una piedrita y escuchó un sonido raro y empezó a investigar y bueno, encontraron ahí en la cueva de Qumran, ahí en el Mar Muerto, una caverna y cuando empezaron los arqueólogos a entrar, descubrieron 800 fragmentos de casi todo el libro
todos los libros del Antiguo Testamento. Casi intacto el libro de Isaías. Y ese descubrimiento arqueológico le dio claridad al mundo de decir, sí, la Biblia no es un libro pasado de moda. Pero pastor, ¿y qué tal si alguien metió esos rollos ahí para confundir? No, le hicieron a cada rollo, le hicieron la prueba del carbono 14 y dio con exactitud que eso no fue enterrado una semana antes, fueron miles, cientos de años antes. Entonces, queridos hermanos, las profecías, las predicciones se cumplen. El cuarto y penúltimo punto de nuestra lección tiene que ver con la singularidad en cuanto a su línea histórica. Leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, lo siguiente: y fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había predicho. Entonces, la línea histórica. Aquí yo quiero hablar un poquito de los métodos de interpretación. A lo largo del trimestre seguramente vamos a ahondar un poco más. Pero cuando yo leo la Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? Porque hay muchas interpretaciones. Y hay principios de interpretación. Hay tres fundamentales. El primer principio es el preterista. ¿Qué dice este principio? O método, más que principio. Método de interpretación. Este método dice que todo lo que yo leo fue para el pasado. Ya es antiguo, ya está pasado de moda, ya tuvo su interpretación en el pasado y ya no va a ocurrir más. O sea que la segunda venida de Cristo en el pasado. Ese es el método preterista. Pero también hay el método futurista. Todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos estudiando será para el futuro. La venida del Mesías para el futuro. No es ahora. Y está el tercer método, que es el método historicista. Se lee la Biblia, pero se la interpreta tomado de la mano de la historia. Se corrobora con la historia, se certifica con la historia y se va acompañando cada versículo, cada interpretación con el apoyo histórico. Entonces, la línea histórica y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene este método de interpretación historicista. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera el cumplimiento de la venida del Mesías. Esa es la línea histórica. Y cuando vemos la historia, todo apuntó a la llegada del Mesías y se cumplió. El Nuevo Testamento se centra, su historia se centra en el cumplimiento de esta promesa. Jesús, especialmente en la línea histórica de su resurrección. Entonces, todo se cumplió, estaba predicho. En la profecía de las 2300 tardes y mañana, en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, estaba predicho su muerte, su bautismo, su resurrección, inclusive la muerte de Esteban, dando final a la iglesia o al pueblo de Israel como nación. Entonces, cuando yo veo la historia y veo Babilonia y voy a la historia y encuentro a Nabucodonosor que existió, veo a Medo Persia y veo que realmente existió los medos y los persas, Ciro, cuando veo Grecia y veo a Alejandro Magno que existió, eso me dice, la Biblia no es un libro anticuado, es un libro histórico, por su línea histórica. Entonces, se mencionan detalles concretos de su sepultura, quién iba a ser su dueño en cuanto a la línea histórica de la resurrección, dónde se iba a colocar su cuerpo. Se habla de los que lo vieron y le tocaron, las mujeres, los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó con ellos, que charló con ellos después de resucitado. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica. También nos dice que fue primicia de una resurrección futura. Y eso es lo hermoso. Yo creo en la resurrección porque Jesús resucitó. Y creo que Jesús resucitó porque la Biblia y la historia así lo corroboran. Muy bien, hermanos. Llegamos al final de la lección. Repasando. La singularidad de la Biblia la tenemos por su tema central, Jesucristo, por su origen, por sus predicciones, por su línea histórica
Y quizás el último punto es uno de los puntos más extraordinarios, por su poder transformador. Mis hermanos, nadie que lee la Biblia con sinceridad, con un corazón dispuesto, queda así como está. Nadie que estudia la Biblia con ojos abiertos y un entendimiento abierto a descubrir la voluntad de Dios, queda así como está. La Biblia tiene poder, no el libro blanco con tapa negra, no como amuleto, tiene poder porque en ella está la voluntad de Dios y el poder transformador del Señor. Lee conmigo Hebreos capítulo 4, versículo 12, como último versículo que vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante de toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime tú, ¿qué libro de los millones de libros que hay transforma vidas? Hay libros que crean tendencia, hay libros que ayudan en la personalidad, hay libros que te dan sabiduría técnica, pero ningún libro te transforma. Ningún libro te transforma. Viene a mi mente esa ilustración donde un ateo con un cristiano empezaron a debatir acerca de la existencia de Dios primero. Y déjame decirte que la Biblia no quiere probar que Dios existe. La Biblia da por entendido de que Dios existe. Por eso no es un libro para probar la existencia de Dios. Pero también ellos querían probar la eficacia y el poder de las Sagradas Escrituras. Entonces, el cristiano le dijo: vamos a hacer una prueba al ateo. Nos vamos a encontrar en un mes. Y yo quiero que con tu filosofía y con la mía, con tu creencia y la mía, traigamos aquí a nuestro encuentro 40 personas que hubiesen sido transformadas en carácter, en temperamento, en pensamiento, en enfoque, en emociones con el ateísmo. Y yo te voy a traer 40 personas que han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Cuando llegó el día, el cristiano trajo 100 personas. Y no trajo más porque no pudo meter en el lugar del encuentro. Y el ateo no se presentó. Mis queridos hermanos, queda claro que la Biblia tiene un poder transformador. Yo estoy aquí hablándoles por el poder transformador de la Biblia. ¿Qué sería de mi vida si yo no me hubiese encontrado con Dios por medio de las Sagradas Escrituras? ¿Dónde estarías tú si el Señor no te hubiese alcanzado y tus ojos hubiesen colocado en estas páginas gloriosas, extraordinarias, que son una carta de amor transformador de nuestro Dios? Por lo tanto, recuerda lo que la Biblia dice. ¿Te acuerdas del rey Josías? Él encontró el libro de la ley y quedó profundamente impactado. Involucró a otros en un cambio de vida y transformó toda la nación. Mis queridos hermanos, este es uno de los rasgos característicos de la Biblia, de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser la palabra de Dios. Jesucristo transformó por su palabra a 12 discípulos y esos discípulos transformaron el mundo, creando el Nuevo Testamento y proyectando el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. Yo quiero animarte en esta hora a pensar en esta cita que la encontramos en el Ministerio de Curación, página 364. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y que encausa debidamente toda vida que busca a Dios por medio de las Sagradas Escrituras.
¿Quieres salir de la droga? Lee la Biblia. ¿Quieres salir del alcohol? Lee la Biblia. Tu matrimonio está quebrado. Estás pensando en quitarte la vida porque has perdido todo, tu trabajo, tus recursos, tus finanzas. Lee la Biblia, pero lee la Biblia con una mente abierta. Olvídate de los prejuicios. La mayoría de los millones y millones de prejuiciados es porque nunca han leído la Biblia. Yo creo de todo corazón que uno de los propósitos que Dios tuvo para permitir esta pandemia es para que todos en la tranquilidad de un encierro inclusive de nuestro hogar podamos abrir la Biblia y encontrarnos con ella, y por medio de ella encontrarnos con el autor de ella, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a que al terminar esta pandemia que creemos y pensamos y anhelamos que sea muy pronto, tú puedas decir: gracias a Dios y a la pandemia encontré el gusto a mi Biblia. Encontré el gusto de oír la voz de Dios todos los días. La Biblia es singular. La Biblia transforma. Pero si la Biblia sigue empolvada en tu casa, si la Biblia sigue siendo abierta solo delante de un sermón o en la iglesia, nada va a ocurrir en nuestra vida. La Biblia tiene la capacidad de cambiar nuestro carácter y hacernos nuevas personas. Yo quiero leer la Biblia y yo quiero pedirle a Dios que esa singularidad sea una realidad en mi vida. ¿Quieres hacerlo tú? Te invito a que oremos para pedirle a Dios, a ese Dios que inspiró a los profetas, pueda inspirar tu corazón y colocar el gusto, el deseo, el anhelo de saborear su palabra todos los días. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por esta carta. Una carta de amor, una carta poderosa, una carta que nos muestra el plan de salvación. Gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque aquí en la tranquilidad, en la soledad de nuestros hogares, en la incertidumbre, en las preocupaciones que estamos viviendo, en el encierro y en la pandemia, tu palabra está floreciendo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estudiarla, a escudriñarla, a investigarla, con la finalidad de oír tu voz que transforme nuestras vidas y que nos prepare para la segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios haga resplandecer sobre nosotros su rostro, que Él tenga misericordia, que siga protegiéndonos y que prepare nuestros corazones para el segundo servicio. El mensaje de Dios hoy, el mensaje de hoy será Dios, la Biblia y el coronavirus. Está muy interesante. Te invito a asistir. Vamos a hacer un corte en este momento para poder preparar todo para el culto divino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.